Hola gente linda, soy Shio, hoy es 25 de agosto de 2021 y la verdad tengo muy pocas ganas de hacer este video que se llama Identidades Fugaces, Historicidad y Respeto. Y tengo pocas ganas porque la verdad preferiría que no hubiera razones para hacerlo, pero el mundo al parecer es distinto. Mi perro aquí ya está diciendo hola, hazme caso y juega conmigo. Seguramente muchas personas que siguen este canal vieron un incidente muy desafortunado de una persona no binaria que es estudiante, hasta donde entiendo, de un plantel del TEC de Monterrey. Pues se queja y se pone mal porque está siendo constantemente malgenerizada. Y pues generó una ola de violencia en redes, el que alguien, pues yo no sé en qué condiciones, graba un video y se burlan de esta persona, se burlan diciendo pues que esa palabra no existe, que las palabras con E no existen, que esa vivencia no existe. Básicamente se da una respuesta masiva en redes sociales diciendo que esta cosa de las identidades no binarias no existe, que en el español no existe el pronombre ella, que no existe la palabra compañere. Y hay básicamente una respuesta masiva que consiste en decir tu vivencia es una impostura, lo cual es muy fuerte. Y además hay una serie de comentarios donde hay gente que dice estos son problemas de blancos, son problemas de privilegiados, son problemas de progres. Y bueno, pues la verdad es que vi eso y dije, bueno, supongo que toca hacer un video un poco sobre eso. Y digo toca porque la verdad es agobiante. A mí me descorazona un montón. Pues ver eso, ¿no? Porque la respuesta inmediata es, híjole, cerremos todas las redes sociales, cerremos el mundo y declarémonos en bancarrota moral y pues ya perdimos, ¿no? O sea, sí me rompe un poco el corazón, me desmotiva muchísimo, porque esta burla masiva que se desató me parece terrible. Y lo que quiero es compartir una serie de reflexiones, porque algunas de las acusaciones básicamente señalan así casi de, pues cuando yo nací las identidades no binarias no existían. Cuando yo nací no se hablaba así. Cuando yo nací estas palabras no estaban, esto es una moda. Es decir, hay una suerte de invalidación bajo la lógica de que las identidades son fugaces. Y contrario a lo que mucha gente esperaría, yo no voy a venir a defender que las identidades no son fugaces. Lo que voy a tratar de defender es que todas las identidades cambian, evolucionan, se transforman, son contextuales. Todas las identidades son fugaces, son dinámicas y son históricas. Y de eso no se sigue que no haya que respetarlas. Pero primero quiero comentar algo sobre estos tres grupos de comentarios que tienen que ver con que son problemas de blancos, que son problemas de privilegiados y que son problemas de progres. Empiezo con el de son problemas de blancos. Esto supone, desde luego, que las personas racializadas no tienen identidad, lo cual en sí es un comentario racista. O supone que de alguna manera sus identidades son más naturales y menos construidas, lo cual sigue siendo un comentario racista. Supone de alguna manera que las personas racializadas están afuera de las dinámicas culturales de producción identitaria, lo cual sigue siendo racista. La gente que dice esto es un problema de blancos, lejos de mostrar que entiende el racismo, y eso pasa mucho, y eso lo quiero decir, hay gente que va por ahí arrojando la etiqueta de esto es de blancos, y eso no muestra que entienda el racismo. A veces muestra que no entiende el racismo. Decir que la construcción de identidades de género no binarias es una cuestión de blancos es un comentario racista, porque implica suponer que las personas racializadas, una de dos, están afuera de los procesos culturales de construcción de identidades, lo que supone la animalización de las personas racializadas, que de alguna manera las coloca afuera del ámbito de la cultura, como si habitaran cuerpos transparentes en sí mismos que no tienen una reflexión, una producción cultural. Y eso es súper racista.
Así que el que tú te vayas por ahí arrojando la etiqueta de blanco a otras personas para invalidar sus identidades no binarias no quiere decir que seas menos racista. Puede mostrar justo lo contrario, que eres una persona racista. La otra cosa que puede simbolizar, que puede representar, es una idea de que las personas racializadas no están en condiciones de nombrar sus propias identidades porque estas les son impuestas por un sistema racializado, racista, donde las identidades de las personas racializadas siempre vienen de otro lugar, de un lugar de privilegio, de un lugar de blanquitud. Y aquí podríamos decir que en efecto, muchas veces las identidades que tienen personas que tienen menos poder, en efecto suelen ser mucho más heterónomas. Pero entonces démonos cuenta que la invalidación de la identidad de una persona que se nombra a sí misma como no binaria contribuye entonces a ese proceso de desempoderamiento o de silenciamiento de la manera en la que las personas racializadas construyen, por ejemplo, sus vivencias. Entonces, cuando alguien llega y dice solo las personas blancas tienen el privilegio de construcción identitaria y por tanto considera que las otras personas no producen identidades, de alguna manera termina generando una suerte de complicidad, porque lo que genera eso es la idea de que de facto si una persona tiene una identidad es porque es blanca. Y eso es muy problemático. Eso justo lo que hace es perder de vista que hay construcciones identitarias de personas racializadas. Hay construcciones identitarias en términos de religiosidad, en términos, por supuesto, de la propia reivindicación de la negritud. Pienso en alguien como Cesera Aimé, pienso en alguien, por supuesto, bueno, pienso todo el colectivo, por ejemplo, de afroféminas, pienso en muchos colectivos aquí en México que están haciendo un rescate de todo lo que son las afromexicanidades. Venir a decir que las personas racializadas no tienen identidad me parece una barbaridad. Y venir a decir que es un problema de blancos me parece una barbaridad. Pero bueno, no sé si fui clara, no sé si divagué, pero bueno. Decir que además es un problema de gente privilegiada también es clasista, porque supone de nuevo que las personas que se pueden dar el lujo de hacer una reflexión sobre sus identidades son todas ellas personas que tienen relativamente resueltas sus necesidades materiales inmediatas. Dicho sea de paso, con las identidades LGBT pasó un montón de tiempo que decían que las identidades LGBT eran de clases medias, lo cual se decía diciendo que las personas de clases populares no tenían tiempo para hacer una reflexión sobre sus identidades sexuales. Esto es clasista porque de hecho llevó a la invisibilización de precisamente las personas LGBT pauperizadas, de clases populares o marginalizadas, bajo la idea de que allí no puede haber una construcción identitaria. Y es que la construcción identitaria la hacen todas las personas en todas las circunstancias. Decir que es una cuestión de progres pasa por alto que no, que la derecha también tiene construcciones identitarias. Allí están las construcciones identitarias de los nacionalismos, allí están las construcciones identitarias de los supremacismos raciales, allí están las construcciones identitarias misóginas, transfóbicas, homofóbicas. Alguien podría decir esta defensa radical de la familia es también una construcción identitaria contemporánea de defender un tipo concreto de forma de vida. Entonces la gente que vino a decir que este estudiante del TEC que tiene una identidad no binaria es una persona blanca, privilegiada y progre, pues de hecho no está haciendo, aunque sus palabras le hagan creer que sí, no está haciendo un análisis sofisticado. Está haciendo una aseveración clasista, una aseveración racista y una aseveración que naturaliza las identidades asociadas a los status quo. Es lo que están haciendo. Habiendo dicho eso, a ver, hay gente que dice, pero a ver, parece que estas identidades no las veíamos hace 30, 40 años. Y yo aquí justo no quiero defender que en los trilobites ya estaban todas las identidades dadas.
No quiero defender que antes del León Fanerozoico estaban las identidades dadas. Justo quiero defender lo contrario. Quiero mostrarles este libro que estoy leyendo, que además me regaló la Juliana. Es un libro bastante lindo. Justamente que, además, coincidencia cósmica, resulta que lo íbamos a discutir en un seminario, ¿no? Hasta parece que se pusieron de acuerdo. Y una de las cosas que defiende Anthony Appiah, que es el autor de este libro, es precisamente el carácter casi histórico, fugaz y evolutivo. Evolutivo en el sentido de cambio, no en el sentido teleológico, de todas las construcciones identitarias. Sí señala que estamos en un momento donde hay una reflexión explícita y consciente de las identidades que quizás hace un siglo no teníamos. Es decir, no es que hace un siglo no hubiera identidades, es que hace un siglo no era un proceso tan consciente y tan reflexivo como el que es ahora. Se ha vuelto un proceso consciente y reflexivo en gran medida por las dinámicas de globalización, por las dinámicas de movilidad humana, por todo lo que tiene que ver con las políticas identitarias en los estados, donde distintos grupos minorizados han tomado la palabra para decir nos estás tratando de manera excluyente. Y eso sí ha llevado un momento en la historia que no se parece a otros. Hoy tenemos una reflexión explícita y muy consciente de nuestras identidades. Eso no quiere decir que hace un siglo no hubiera identidades. No quiere decir que hace un milenio no hubiera identidades, pero no se hablaba de ellas, no se reflexionaba sobre ellas así. La gente no se enunciaba identitariamente. De alguna manera operaban como etiquetas, pero muchas eran etiquetas de alguna manera que eran construcciones sociales encubiertas. La gente no reconocía que eran construcciones sociales históricas y contingentes. Y hoy en muchas cosas sí, y parte de la discusión contemporánea que tenemos en muchas cosas es que estamos en un momento donde muchas cosas que parecían eternas, que veníamos cargando desde la época de los trilobites, resultó que no eran eternas y que los trilobites no los tenían. Resultó que eran mucho más dinámicas, mucho más políticas y mucho más contingentes. Y eso no quiere decir que no hay que respetarlas, al contrario. De hecho, hay una parte donde, empezando este libro, Appiah habla de las identidades dos espíritus de Canadá y curiosamente es una discusión muy interesante en la que Julie y yo llevamos varias semanas muy interesadas en este tema. Porque a veces hablamos de las identidades dos espíritus que seguramente algunos de ustedes han escuchado, que son una suerte de identidades no binarias de las primeras naciones de Canadá. Es decir, los pueblos indígenas de Canadá tienen una identidad no binaria, que es dos espíritus, que de alguna manera es una identidad no tanto no binaria, sino es una especie de identidad abanico que puede, de hecho, arropar identidades que son de alguna manera disidencias sexogenéricas que no se nombran a través de términos occidentales. Es decir, alguien quiere no nombrarse con categorías como homosexual, gay, lesbiana, bisexual, transgénero. No se quieren nombrar desde allí porque finalmente todos esos aparatos nomenclaturales vienen de las ciencias occidentales. Y de alguna manera la identidad de dos espíritus busca generar un sistema que no abreve de las identidades occidentales, porque entonces resulta que nombrarte una persona de la diversidad sexogenérica usando identidades occidentales de alguna manera implica borrar el hecho de que hay otras maneras de vivirse y que finalmente muchas de estas identidades operan a través del blanqueamiento, del borramiento de la historia étnica, de la historia cultural de los pueblos, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante esta categoría de dos espíritus? Lo dice Appiah. Dice, hay gente que cree que es una identidad milenaria, que es una identidad prehispánica, precolombina, porque en Canadá tendríamos que, de hecho, decir precolombina. Bueno, de hecho, preconquista, no tengo ni idea. No sé qué digan los canadienses, alguien si lo sabe me lo dice, porque obviamente no llegaron los españoles allí, ni Colón, ni nadie, pero bueno. Dice, podríamos pensar que es una identidad milenaria, y resulta que sí, pero no. Sí, pero no, porque había identidades en algunas de las primeras naciones
que sí eran identidades que ahora llamaríamos identidades sexuales que se alejan del binario y de las posiciones heterosexuales. Pero por supuesto no se llamaban en inglés two-spirit. Se enunciaban con nombres particulares de lenguajes particulares. Y resulta que la identidad dos espíritus es una identidad pan-indígena que empieza a usarse y popularizarse en los años 90. Es decir, no tiene 500 años, no tiene 1000 años, no tiene un siglo. Y es pan-indígena. Y la posibilidad de que una identidad sea pan-indígena requiere, por supuesto, que haya un gran otro simbólico del cual buscas diferenciarte. Y ese gran otro, por supuesto, son las identidades occidentales. Y ese gran otro, evidentemente, no podía existir antes de la llegada de los europeos. Es decir, las identidades que tenían las primeras naciones del Canadá antes de las llegadas de los europeos podían parecerse a la identidad contemporánea de dos espíritus, pero no eran la misma, porque estaban enclavadas en sus respectivas naciones y lenguas. No eran identidades que de alguna manera estuvieran construidas también con una oposición a ese gran otro de Europa, porque no había llegado. Y no eran generalizables para todas las culturas. Solo se vuelven generalizables cuando hay ese gran otro que hace que la categoría de indígena pueda operar, que es una categoría que solo puede existir en un contexto de colonialidad. Y precisamente es una reivindicación para decir, yo no solo me reivindico como una disidencia sexogenérica, sino me reivindico como una persona indígena. Bueno, estoy usando palabras occidentales, todas esas son palabras occidentales. Pero justo ahí estamos viendo que esas identidades son fugaces en el sentido de que las palabras con las que se expresan, las lógicas políticas que expresan, no son eternas, no son milenarias, no son centenarias. Tienen que ver con cómo las identidades sexuales, las identidades étnico-raciales, las identidades políticas, están todas ellas entretejidas y en constante cambio. Y es una reflexión muy importante porque lejos de mostrar que las identidades, por ser cambiantes, por ser contextuales y ser fugaces, son entonces algo que no debemos respetar, lo que muestran es que las identidades reflejan cosmovisiones que todo el tiempo están evolucionando y cambiando y que reflejan una manera de posicionarse en el mundo, que es esencialmente un acto político de identificarse y desidentificarse con distintos fenómenos que nos rodean. Y eso es una reflexión interesante, porque lo que te está diciendo alguien que se enuncia a dos espíritus no solo es una reivindicación de su diferencia en su identidad sexual, es una reivindicación que dice, yo estoy tratando de rescatar una vivencia indígena. Y lo curioso es que al ser, por ejemplo, una identidad panindígena, es una identidad que pueden tener personas que pertenecen a primeras naciones que no tenían hace 5 siglos esas identidades. Es decir, alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿No existía esa identidad en algunos de esos pueblos? Pues no existía. Ahora existe. ¿Por qué? Porque se crea una nueva manera de nombrarse. Se crea precisamente porque los contextos van cambiando y los contextos de nombrarse van cambiando. Y lo que quiero mostrar con eso, por supuesto, no es entonces que todas las identidades de alguna manera oposicionales sean históricamente contingentes y haya otras que no lo son. No, porque hay gente que hace esa lectura y esto es un error. Dice, entonces nombrémonos siempre como hombres y mujeres porque todo lo demás cambia. Y es no. Estas mismas identidades también se han ido definiendo distinto en distintos contextos, se han entendido distinto en distintos contextos. Estas identidades también son históricas y van cambiando. Entonces, cuando la gente dice, oye, pero hace 50 años la gente no hablaba así, eso no quiere decir que hace 50 años no existieran experiencias de disidencias identitarias o sexuales. Quizás lo que no teníamos era el grado de elaboración discursiva que tenemos ahora. Quizás no teníamos las hermenéuticas y quizás la gente no sabía posicionarse en estas cosas y quizás no había ni siquiera la reflexión política para pensarse en ellas. Pero eso no quiere decir que toda la gente entonces estuviera cómodamente colocada en esas identidades porque eran naturales y dadas. Quiere decir que quizás no se habían dado los procesos de fisura
para que emergieran estas subjetividades diciendo, estas etiquetas no recuperan mi vivencia, no recuperan mi experiencia. Y yo sé que hay gente que esto le parece muy raro. Y bueno, hay gente que dice, como yo no lo entiendo, no lo respeto. Hay un montón de cosas que yo no entiendo, de un montón de cosas. O sea, yo no sé, por ejemplo, no sé, veo experiencias religiosas de personas que no son budistas o que no son católicas o cristianas, que son quizá lo que más conozco. Y de repente digo, órale, qué diferente. Y quizás no tengo idea de lo que significa vivirse allí. Me queda claro que las identidades nacionales, pues tampoco tengo mucha idea que sería, no sé, vivir a la mitad de Asia. No lo puedo imaginar. Y hay muchas cosas que no puedo imaginar. Y el hecho de que yo no puedo imaginar no quiere decir que sea imposible, no quiere decir que sea una identidad inhabitable, inocupable. Y creo que mucha gente tiene ese problema, que lo que no puede imaginar le parece inhabitable, le parece inocupable, le parece una impostura. Y esto es un error, porque lo que muestra es lo provincianos que somos, en el sentido de que creemos que lo que nos rodea es lo natural, es lo dado, es lo que así es. Y entonces decretamos como imposible, como ininteligible, como inocupable todo lo demás, ¿no? Pues yo no sé qué sería, por ejemplo, hay un montón de experiencias que yo no entiendo, porque me son muy lejanas. Y eso no quiere decir que entonces yo tenga derecho a decretar que son una impostura, que son una falsedad. Que hay un obstáculo de interpretación de cómo es la vivencia de las personas, claro que sí. Porque entender cuál es la experiencia de otro ser humano siempre es complicado. Pero para acercarnos y dar el paso, empezar a comprender a la otra persona, lo primero es dejar de sospechar que todo lo que está haciendo es una impostura y empezar a cuestionar la naturalidad de nuestras propias categorías, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, mucho se ha hecho en muchas partes del pensamiento crítico que dicen cuestiona tus propias categorías, ¿no? Las identidades nacionales cambian. Yo, por ejemplo, les puedo decir que estoy segurísima de que la manera de entender lo que era ser mexicano, mexicana, en 1981, cuando nací, no se parece a lo que es ahora. En 1981, no es que yo me acuerde, pero sí me acuerdo de finales de los 80. Pues yo no recuerdo que tuviéramos el enorme cuestionamiento al mestizaje que hay ahora. Quizás estaba yo muy pequeña. Pero yo sí recuerdo en algún momento en mi vida habitar la ideología del mestizo mexicano, esta idea de que todos somos mestizos y todos somos iguales, y que lo indígena ya pasó y que lo africano no existió y que lo español se había cruzado y había dado lugar a algo novedoso que era el mestizo. Yo me acuerdo de mí, chiquita, abrazando esa identidad mestiza como algo que parecía dado, que parecía natural. Y me acuerdo pensar, todos somos mestizos, entonces aquí no hay diferencias raciales, qué padre. Y ese México ideológico en el que quizás me tocó tener mi infancia, ya no se parece al de ahora. Volteo y digo, wow, hoy la idea misma de enunciarte como mexicana o mexicano se ha vuelto mucho más complicado. ¿De qué quiere siquiera decir eso? Cuando estás tratando de hacer una especie de identidad nacional que de alguna manera consideras que algo dice de ti. O sea, me queda clarísimo que eso cambió. O sea, algo como la identidad nacional evoluciona un montón. Y eso pasa con un montón de identidades, ¿no? Por ejemplo, una autora que tiene un libro que se llama Historias del Niño Transgénero, bueno, mala traducción mía, porque en realidad es Histories of the Transgender Child, dice que, por ejemplo, en el siglo XX hubo dos modelos para pensar las identidades trans, los modelos de la materialidad y los modelos nomenclaturales, ¿no? Y más allá de la opinión que ella tiene acerca de cuál le gusta más, sí dice, bueno, lo que pasa es que hay maneras de pensar lo trans que tienen que ver con la idea de que esto tiene que tener un acento material muy, muy claro, que se tiene que notar en un cuerpo, ¿no? Y Lea y yo ya hicimos un video hace unas semanas sobre eso.
Y están los otros modelos nomenclaturales que tienen que ver con precisamente la creación de aparatos de enunciación y clasificación en donde te colocas y que quizás no tienen un aparato material. Y quizás esta es una hipótesis de lectura de la historia del siglo XX. Lo que hemos visto, por supuesto, es que las primeras disidencias en términos de identidad de género operaban dentro de un modelo de la materialidad. El cuerpo tenía que reflejar esa identidad. Y nos hemos ido alejando de ese modelo a modelos nomenclaturales, donde la gente puede llegar y enunciarse, y que eso no necesariamente tiene un correlato observacional, ¿no? Y esto no quiere decir que las preguntas políticas, metafísicas, epistemológicas no deban hacerse acerca de qué implica cada modelo. Todo eso lo tenemos que hacer, pero es, ojo, sin deshumanizar a las personas que están ahí. A lo que voy es que las identidades cambian un montón. A lo que voy es que lo que en un momento era un horizonte disponible para un sujeto para habitar, en otro momento cambia. En un momento dado quizás los sujetos no pueden habitar tantas posibilidades. Y luego cambia eso. Y eso va a ir cambiando constantemente. Entonces yo la idea que quiero señalar es que toda esta gente que dice es que hace 50 años, hace 30 años esto no existía. Quizás todos los vocabularios han ido cambiando, pero les tengo una sorpresa, en 30, 40 años van a seguir cambiando. O sea, la innovación identitaria, el cambio de todas las identidades no se va a detener. Porque reflejan esencialmente estas cosmovisiones que son cambiantes, ¿no? Por eso ponía yo el ejemplo de las identidades de los espíritus. Porque podría parecer que al mismo tiempo está esta tentación de decir, ay, son milenarias porque son indígenas, pero eso es un acto de racismo, porque supone que lo indígena está fuera de la historia, que quedó congelado en el tiempo. Y lo que te muestran es que no, que es una identidad profundamente anticolonial. Y precisamente yo diría, eso muestra la importancia política que tiene para la persona. El hecho de que es una reflexión fundamental, es una reflexión política fundamental de su lugar en el mundo. Por eso las identidades cambian. Porque quieren expresar algo acerca de este mundo de ahora que nos toca vivir, que me rodea a mí y no a alguien en el otro lado del planeta. Este mundo. ¿Qué posibilidades me da? ¿Qué resistencias me pone? ¿Cómo me coloco y me presento ante este mundo? Entonces, todas las identidades tienen una faceta política de enunciarse y de emplazarse en el mundo de cierta manera. Y claro, a veces las narramos como si fueran la expresión de una especie de interioridad esencial, pero esto es quizás un ejercicio de cómo las narramos. Pero mucho tiene que ver también con cómo nos leemos y nos imaginamos enclavadas, enclavados, enclavades en el mundo. Yo no sé, igual hay gente que me va a decir, no, es que las identidades están asentadas en una biología que lleva siglos, de milenios, centurias, pues eones no, porque es mucho tiempo, pero quizás que me digan, lleva decenas de miles de años y son relativamente fijas, ¿no? Y yo lo que diría es, bueno, pues yo creo que las identidades tienen una producción cultural muy fuerte y que identidades las tiene todo el mundo, aunque no las enuncie, no necesariamente las presente con los mismos recursos interpretativos, pero identidades las tiene todo el mundo, porque todo el mundo está enclavado en relaciones políticas donde se enuncia en una posición, donde expresa filias, fobias, distancias. Eso pasa, ¿no? Entonces creo que he hablado demasiado, no sé si transmití lo que quería transmitir. Lo que quería simplemente era decir, no es cierto que las identidades solo tengan los progres. Hay identidades que se disfrazan de naturales para esconder que es un status quo. Hay identidades que no son blancas, por supuesto que no. La invalidación de las identidades indígenas, de las identidades de las personas racializadas ha sido un proceso enormemente estudiado. Entonces justamente este comentario, lejos de denunciar una especie de privilegio racial, lo que hace es ser cómplice con eso. Gente que supone que son un privilegio de clase, pues pierde de vista los efectos que eso genera
el reconocer que hay configuraciones identitarias que en un momento dado se hacen posibles, no quiere decir que sean menos importantes, no quieren decir que sean una impostura, muchas veces revelan las posibilidades que tienen los sujetos en un momento dado, revelan cambios profundos en las cosmovisiones, reflejan un montón de cambios en la historia, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de las identidades, ¿no? De las identidades dos espíritus, porque de alguna manera muestra cómo hay una transformación, porque alguien puede decir, bueno, pero siempre hubo en los pueblos indígenas personas de la diversidad sexogenérica. Claro que sí, pero no es lo mismo enunciarte con un término médico que tiene toda una connotación de historia de patologización, con un saber colonial que va a colocar a tu cuerpo dentro de una epistemología heredera del colonialismo, a tomar un término anticolonial que de alguna manera reivindica una lógica totalmente distinta a habitar tu cuerpo, tu deseo. Y entonces ahí emerge el por qué esa identidad es tan importante, por qué no es una especie de ¿cómo decirlo? Como esta idea de que las identidades son una especie de lujo burgués, de reflexión vacía, y no lo es. Es una reflexión profundamente política, donde te enuncias, donde te posicionas. Y mucha gente simplemente se enuncia y dice, no, pero es que yo no estoy haciendo un acto político. Yo sé que mucha gente dice, simplemente así me siento. Pero también yo diría, bueno, pues es que eso recapitula también en ese acto de decir yo así me siento. A mí diría, pues es un acto político que quizás es tácito. Es un acto político que quizás no es explícito. Que tiene mucho que decir con el orden del mundo. Y claro, gente que cree que hay tal cosa como una manera, como un lenguaje de representar de manera fidedigna y objetiva a los cuerpos y decir vamos a ceñirnos a estas nomenclaturas y no otras, pues lo que se le está olvidando es toda la historia que está atrás de esas nomenclaturas. Entonces, bueno, pues fue algo muy feo lo que pasó. La verdad, pues ni modo. Tendremos que seguir amargándonos los días colectivamente diciendo que eso no debe pasar. Pero bueno, nos vemos en una semana. Hoy sí me intencié muchísimo. Bye bye.